lo primero, de eso se trata esta primera serie de este año y estoy tan contento de arrancar este año y solamente quiero decirte, tomamos muy en serio el hecho de que consideren, los que consideran Iglesia Vertical su casa, el hecho de que lo hagan significa mucho para nosotros y los que son invitados o nuevos significa mucho para nosotros que hayas tomado el tiempo para venir a adorar con nosotros. Tomamos muy en serio lo que hacemos y creemos en el nombre del Señor que este puede ser el mejor año de tu vida espiritualmente hablando. Por eso estamos apuntando, ¿no? Y me encanta también poder reconocer que lo que estamos haciendo hoy es tremendo, es increíble, pero no podría ser una realidad si no fuera por aquellos que iniciaron esta obra hace 30 años. Y quiero honrar a mis padres, al pastor Virgilio y la pastora Maruja Sierra, que son los culpables de que todo esto esté aquí. Pastores, bueno, papi y mami y pastores míos, les honro y les bendigo y doy gracias a Dios por el fundamento que no solamente colocaron en esta iglesia, pero en mi vida y en mis hermanas. Nosotros, tus hijos y sus nietos, somos muy bendecidos y damos gracias a Dios por tenerlos aquí. Y esta casa tiene muchos hijos y nietos espirituales también. Así que los honro y los bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas. Hoy es día 1 de 21 días de ayuno y oración. Qué mejor forma de empezar el año. Feliz año nuevo, feliz horario nuevo. Estamos empezando con muchas cosas nuevas en este año, incluyendo nuevas posibilidades. Digan conmigo posibilidades. Hay nuevas posibilidades, hay tantas cosas que quizás nosotros deseamos para este año en nuestras vidas. Por ejemplo, me van a ayudar en producción aquí, pero voy a hablar algunas cosas. Algunos queremos salud física. ¿Quieren salud física? ¿Sí? Relaciones significativas, ¿verdad? Provisión financiera. ¿Alguien dice amén? Sí, estabilidad laboral. Quizás para los jóvenes, buenos estudios, ¿no? Lugar seguro para vivir. ¿Alguien desea continuar con eso? Tranquilidad. Salud emocional. Sí, crecimiento espiritual. ¿Alguien? ¿Ya? Propósito y significado, ¿ya? Disfrutar de cosas buenas y muchos más, ahí tú le puedes agregar. Hay muchas cosas más que queremos para este año, ¿sí o no? Ahora, estas cosas son cosas buenas, pero no nos podemos enfocar en todas a la misma vez o en el mismo orden. Entonces una pregunta importante es, pues, ¿qué hacemos primero? Entonces yo quiero saber quién tiene su Biblia. ¿Quién tiene su Biblia hoy? Eso. Vamos a Mateo 6. Y de hecho, el único otro lugar donde quiero que vayan hoy es a Segunda de Reyes 6. Entonces pueden, ahora mismo vamos a Mateo 6. Después de eso pueden poner un marcador en Segunda de Reyes 6. ¿Cuáles son los dos libros? Mateo 6 y Segunda de Reyes 6. Ahora, en esta lista, todos estamos de acuerdo que estas son cosas buenas, que yo creo que la mayoría de nosotros decimos amén, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos primero? ¿Qué es lo más importante? Mateo 6:33. ¿Están conmigo? Mateo 6:33, y si no tienes Biblia está bien, puedes ver aquí en la pantalla, pero qué lindo, si lo tienes en tu Biblia quiero que subrayes o le pongas un círculo. Ahí dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Ok, pon atención a lo que dice. Dice, más bien, busquen ¿qué? Busquen primeramente. ¿Cuándo? Primeramente, o sea, esto es lo primero. ¿Qué cosa? ¿Qué debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos eso, entonces todas estas cosas serán añadidas. Y eso no significa, si hago esto, entonces todo es prometido, porque vivimos en un mundo caído. Y dice Jesús en Juan 16, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero cuando buscamos a Dios primero, todo lo demás cae en su lugar. Digan conmigo, primero lo primero. Una nueva serie que arrancamos hoy por las próximas semanas, hablando de primero lo primero. Y vamos a estar desempacando esta idea de poner a Dios primero en nuestras vidas, en todo, porque sí hay muchas cosas y muchas cosas buenas, pero si verdaderamente queremos maximizar el potencial total que Dios ha puesto en nosotros, en su voluntad, primero tenemos que poner las cosas primeras en primer lugar. Digan conmigo, primero lo primero. Entonces voy a estar compartiendo en estas semanas algunos principios bíblicos de cómo podemos verdaderamente poner a Dios primero en este año. El título del mensaje de hoy es La ventaja del ayuno. Si ven que cero amenes, si ven. No, es interesante. Si yo digo, hoy volarás y soñarás, amén, ¿verdad?
La ventaja del ayuno es el título de hoy. Hoy es día 1, digan conmigo, 1 de 21 días de oración y ayuno. Algunos llegaron aquí sin planes de ayunar, pero se irán con un plan nuevo porque el Espíritu Santo se los va a sembrar en su corazón. Algunos ya venían preparados. La disciplina espiritual de ayunar es cuando voluntariamente nos abstenemos de comer comida con propósitos espirituales. Y tomas el tiempo donde normalmente estarías alimentándote y comiendo físicamente y lo reemplazas con comida y alimento espiritual por medio de oración, lectura de la palabra, tiempo de oración y de adoración. Así que mientras ayunas de comida física, te alimentas de comida espiritual. Hay diferentes tipos de ayunos, de eso vamos a hablar al final del mensaje. Y esta serie de Primero lo Primero no es toda la serie acerca del ayuno, pero hoy sí. Digan conmigo, hoy sí. Hoy sí. Quiero compartir algunos principios de un libro de un pastor que se llama Jensen Franklin, que tiene un libro que se llama The Fasting Edge, la ventaja del ayuno. Y quiero que la producción me ayude a preparar algo aquí, que tengo una ilustración que quiero mostrarles hoy. Y quiero empezar realmente contándoles una historia o un cuento, ¿no? Que tiene un principio muy importante en cuanto a la conexión que yo quiero que hagamos hoy con esto específicamente del mensaje del ayuno. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, abre tu corazón y prepárate para escuchar. Ok, este es el cuento de dos leñadores, en inglés lo que llamamos lumberjacks. Y este cuento se trata de una competencia anual que se hacía en este pueblo de leñadores, de estos hombres que talan árboles, los tumban. Estos leñadores eran conocidos por ser los más importantes en la comunidad. Y fíjate que la competencia llegó a la final entre dos leñadores. Estaba el leñador joven y fuerte, era la estrella del momento. Y además del leñador joven y fuerte estaba el leñador más viejo, pero experimentado. ¿Ok? Viejo y experimentado. No sé si tenemos una foto, no sé si tenemos esa foto del leñador joven y del leñador más viejo y experimentado, ¿ok? Ahora, ambos estaban listos y preparados para esta competencia que era la final. Lo interesante es que el leñador joven, pues, él se sentía muy entusiasmado de poder ganar esta competencia, pues porque está joven, está súper fuerte y ha tenido los récords de ese pueblo en cuanto a talar árboles. Ahora, la competencia consistía en el ganador iba a ser el que más árboles tala en un día completo. Entonces, los dos se prepararon y cuando sonó la alarma para el principio de la competencia, el leñador joven arrancó enseguida y empezó a talar. Empezó a cortar. No dejó ni un minuto, empezó y dio. Y en ese momento, cuando ese leñador joven empezó, él no podía realmente ver al leñador mayor porque estaba al otro lado del bosque. Sin embargo, él podía escuchar muchas veces cuando sonaba el hacha. ¡Pum! Y fíjate que en una de esas, cuando el joven ya había talado quizás 2 árboles, él no escuchaba mucho y después escuchaba al otro lado del bosque al leñador mayor y él notaba que cada hora y a cada rato habían pausas largas. Él se decía, pues por supuesto, este leñador más viejo está más viejito y tiene que parar y tiene que descansar y pues es mucho más lento en sus movimientos y eso le dio mucho ánimo sabiendo que significaba que lo más seguro que él estaba pues ganando y él no paraba, el joven no paraba mientras él usaba todas sus fuerzas y toda su resistencia que eran superior a las del leñador mayor, pues él siguió. Y siguió así todo el día y toda la noche. Y siempre el joven se detenía un ratico y escuchaba muchas veces que no había mucho sonido en muchos momentos. Y él decía, quizás se durmió el viejo. Ya está muy cansado. Y bueno, pasaron las 24 horas, sonó la alarma. Y los llamaron a la tarima para poder premiar al leñador campeón en esta ocasión y en ese momento el leñador joven se sentía muy confiado esperando recibir el premio del leñador campeón y ahí a su lado está, en ese momento cuando se subió a la tarima notó que el leñador mayor no lucía
tan agotado como él se sentía como joven. Y en ese momento pues se sintió aún más listo y preparado para recibir su medalla y su premio. Y grande fue la sorpresa que cuando se leyeron los resultados quedó devastado el leñador joven al saber que el leñador mayor había talado doble la cantidad de árboles que él. Se volvió al leñador mayor y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Si yo te escuché a la distancia a cada hora parar mientras yo seguía trabajando continuamente durante la noche, durante el día, yo te escuchaba parar porque estabas cansado y estabas descansando. Y el leñador mayor se volvió hacia el leñador joven y le dijo: cada hora, cuando tú pensabas que yo estaba tomando pausa para descansar, en realidad yo estaba afilando mi hacha. Porque he aprendido en la vida, no importa lo joven y fuerte que seas en este momento, algún día serás mayor, con menos fuerza y menos resistencia. Por lo tanto, debes asegurarte de detenerte regularmente para afilar tu hacha. Esta historia, pues me identifico con esta, resuena esta historia conmigo. Especialmente en estos tiempos como pastor, porque yo creo que el problema que muchos de nosotros estamos enfrentando es que estamos atravesando la vida intentando fuerte hacer todo lo que tenemos que hacer, pero estamos trabajando con un hacha desafilado. Muchas personas han perdido el filo de sus hachas. Y esto no le pasa solamente a leñadores, esto le pasa a cristianos, que podemos volvernos espiritualmente desafilados. Intentamos adorar al Señor como lo hacíamos antes en algún momento, pero no sentimos el filo. Buscamos leer la palabra como en algún tiempo nos llenaba y de repente igual como que seguimos desafilados. Vamos a la iglesia un domingo sí, un domingo no y como que no se siente lo mismo que antes se sentía, como que el hacha no está tan afilada. Así que mi meta hoy, mi asignación, es enseñarles lo que hace el ayuno. Aquí va el primer punto de hoy. El ayuno afila tu hacha espiritual. El ayunar es posicionarte en las manos de Dios para que Él te afile en tu vida espiritual y te regrese esa pasión y ese filo que quizás has perdido. Es tan difícil cortar y talar un árbol con un hacha que está desafilado. Espiritualmente hablando, cuando tú ayunas, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás deteniendo para afilar el hacha. Cuando tú y yo ayunamos, estamos deteniéndonos de manera intencional para espiritualmente afilar el hacha. En esencia, al entrar en estos 21 días de ayuno y oración, tú y yo estamos diciendo: Señor, antes de que yo empiece a talar los árboles del 2024, Señor, yo te voy a poner primero. Y voy a pedir que tú afiles el hacha para que yo pueda vivir y trabajar sin tener que agotarme y perder mi paz. El corazón del mensaje de hoy es este. La práctica y la disciplina del ayuno es la clave para recuperar el filo en tu hacha y mantenerte afilado espiritualmente. Si no tomas tiempo para afilar el hacha de tu vida, eventualmente quedarás agotado por estar intentando trabajar día y noche como el joven leñador. Y por eso es importante afilar el hacha a cada rato. No solamente el ayuno en enero, sino que tenemos que ver durante el año dónde más debemos. Porque es que algunos afilamos el hacha en enero y después se nos olvida. Y ya estamos en agosto y de repente ya tumbar árboles se cuesta. ¿Alguien me entiende? Me gustaría, antes de leer en 2 de Reyes 6,
me gustaría orar para que el Espíritu Santo deposite en nosotros lo que Él tiene para nosotros. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones y te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Queremos tener corazones sensibles y receptivos, que la semilla buena de tu palabra caiga en tierra fértil en cada corazón de los que estamos presentes y conectados en línea. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Pastor, ¿eso dónde queda? Eso es en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 6. Y quiero hablar acerca del profeta Eliseo. Digan conmigo, Eliseo. Un profeta que Dios usó de muchas maneras poderosas. De hecho, yo creo que Eliseo es uno de los profetas que más milagros, aparte quizás de Jesús, en la Biblia es uno de los profetas con más milagros conectados a sus historias y a su vida. Y él tenía grupos de profetas jóvenes que se entrenaban con él, que estaban creciendo con él, que estaban aprendiendo de él. Y fíjate que él estaba entrenándoles en los caminos del Señor y algunos de estos grupos estaban creciendo. Vamos a leer aquí en 2 de Reyes 6 de un grupo que estaba creciendo y ya no tenían espacio en el lugar donde se reunían. Y dice, 2 de Reyes 6:1, dice, cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, profe, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan, por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó en el río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Eliseo, cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces, la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Ok. Interesante la historia, que creo que quizás muchos nunca habían leído esa historia en 2 de Reyes 6. Fíjate que este es un milagro interesante, de los muchos milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Este quizás no es de los más importantes, pero es muy interesante. Y yo creo que en la Biblia siempre hay un mensaje detrás de cada milagro. Por lo tanto, tenemos este profeta, este joven profeta que está bajo la tutoría y la mentoría del profeta Eliseo. ¿Y qué pasa? Pierde la cabeza de su hacha, le di duro. El hacha que tenemos hoy es mucho más moderno. Quizás en esos tiempos estaba amarrado y de alguna manera cuando soltó y perdió la cabeza de su hacha y no la podía recuperar porque no vio bien dónde cayó y no la pudo encontrar. Me imagino que antes de buscar a Eliseo, antes de decir algo, la trató de buscar, pero no la pudo encontrar. Entonces, piensa tú, ¿de qué sirve un hacha sin la cabeza? No se preocupen, no voy a hacer nada, ¿ok? Pero piensa tú, si esta cabeza hacha no está, esto simplemente es un palo. ¿Cómo yo voy a cortar un árbol? ¿Cómo yo voy a talar un árbol? Es completamente inefectiva el hacha sin su cabeza. ¿Están conmigo? Entonces, yo he hablado con muchos de ustedes aquí en esta iglesia, como pastor, como hermano en Cristo, para poder darme cuenta que algo similar creo que ha sucedido en muchas de nuestras vidas, espiritualmente hablando. Muchos hemos perdido nuestra cabeza, nuestro filo, de nuestra hacha. Y quizás en algún momento de tu vida sí sentiste un hambre profundo por Dios. Quizás en algún momento en tu vida sí sentiste que estabas afilado, derechito, firme y fuerte con el Señor. Quizás en algún momento estabas firme en la lectura de la palabra. En algún momento estabas calientico en oración. Estaba la presencia de Dios ahí cerquita. Pero de repente aquí estamos en el principio del 2024 y te das cuenta que has perdido tu filo. Quizás fue una crisis que te afectó y te desconectó de los caminos del Señor. Quizás una enfermedad o quizás perdiste algo de mucho valor. Quizás fue una fractura relacional, quizás un divorcio. Quizás fractura con tus hijos o con tus padres. Quizás perdiste tu trabajo y has llegado a sentir y pensar nunca lo voy a volver a obtener. Pues el enemigo quiere convencerte de que
La cabeza de tu hacha se perdió para siempre y que nunca recuperarás aquello que has perdido. La voz del enemigo te dice, metiste la pata. Ya ahí se fue todo el éxito. No hay esperanza de futuro para ti. Tus hijos están lejos del Señor. Nunca van a volver a estar cerca de Él. Esas son las mentiras del enemigo. Perdiste tu trabajo, fue culpa tuya. Tu propósito se acabó. Tu destino se acabó. Tu futuro se terminó. Tus sueños a la basura. Esa es la voz del enemigo. Pero yo estoy aquí para decirte hoy que nosotros servimos a un Dios que hace flotar cabezas de hacha. Servimos a un Dios. Aquí está el punto. Nosotros servimos a un Dios de milagros. Yo le pago a alguien que me haga flotar esta cabeza de hacha. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Nosotros servimos a un Dios de milagros y estamos preparándonos para estos 21 días poder recuperar y reclamar el filo en nuestra hacha, para poder recuperar esa pasión y esa fortaleza espiritual en el Señor, esa presencia viva, esa bendición, esa unción del Espíritu Santo, poder reclamarla por medio del ayuno. Yo creo con todo mi corazón que las oraciones van a ser respondidas. Yo creo que el Señor va a respaldar. Yo creo que el Señor va a afilar nuestras hachas en estos 21 días. Si te atreves, si te atreves. Yo sé que algunos quizás dicen, sabes, yo he perdido toda mi pasión por Dios. Y quizás tú dices, pastor, yo no estoy ni tibio, yo estoy frío. O quizás tú dices, pastor, es que yo he metido la pasta gravemente. He cometido errores o error muy grande. Volví a caer en lo mismo que antes. Otra vez la misma adicción. Otra vez culpabilidad y vergüenza. Otra vez en esto. Otra vez en inmoralidad sexual. Otra vez este hábito. Otra vez la mentira. Estoy lleno de desesperanza, quizás dirás. Y este ayuno se trata de clamar a Dios y decir, Señor, ¿podrías tú, Señor, romper toda cadena y desarraigar toda raíz que no es tuya y devolverme el filo espiritual a mi vida en el poderoso nombre y poder de Jesucristo? Quiero darle los pasos para recuperar el filo con base a esta historia en 2 de Reyes 6. Ahora, en esta historia, la cabeza del hacha representa agudeza espiritual, poder y fortaleza espiritual. Y si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, ¿sabe lo que somos? Somos solamente el palo. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, es como el palo sin la cabeza del hacha. Hemos perdido ese poder, esa efectividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperarlo? Número 1, para los que toman apuntes y se van para el cielo en primera clase. Número 1, tienes que admitir que perdiste el filo. O sea, sinceridad. Tú no puedes ser salvo si primero no admites que estás perdido. Tú no puedes tener rompimiento y libertad de las cadenas de adicción a menos de que primero admitas, soy adicto a algo. No puedes tener una experiencia verdadera en tu vida espiritual si primero no admites lo que está sucediendo realmente dentro de ti. No lo que mostramos aquí el domingo en la iglesia, amén, aleluya, bendecido y en victoria, hermano. Sino lo que realmente es. ¿Están conmigo? Tienes que ser totalmente honesto con Dios y contigo mismo y admitir, ¿sabes? No estoy tan afilado como antes estaba. Y quizás en algún tiempo estabas afilado, pero ahora mismo estás bien desafilado. Y el enemigo te sigue susurrando, perdiste tu hacha y nunca la vas a recuperar. Y yo te digo hoy, este es el año donde Dios te va a ayudar a recuperar la cabeza y el filo en tu hacha. Yo lo creo en el nombre de Jesús, pero tienes que admitirlo. Dice en el versículo 5, lo leímos, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó en el río. ¡Ay, Señor! Gritó. Era una hacha prestada. Fíjate que él lo admitió, se lo admitió a Eliseo. Le fue y le dijo, profeta Eliseo, traté de buscarlo, perdí la cabeza del hacha, y en esos tiempos todo el mundo no tenía hacha, no era como Home Depot. En esos tiempos, tener un hacha era algo valioso. Además era prestado porque ellos no tenían. Era algo muy valioso. Y él lo admitió. Y fíjate que para muchas personas es difícil admitir y prefieren estar en negación. Es difícil admitir de que no tienen algo que siguen pensando y creyendo que tienen. Para muchos cristianos les gusta fingir por fuera como si todo estuviera bien. Pero la realidad es que el filo de su hacha está perdido. En estos 21 días de oración y ayuno,
es una invitación a ser sincero y honesto con tu Padre espiritual y admitir si has perdido tu filo, si has perdido el gozo, si has perdido la pasión, si has perdido el fuego por el Señor. Fíjate que no hay juicio. Aquí no hay juicio ni de mí ni de nadie. ¿Sabes por qué? Porque todos caemos en lugares como esos. Confesiones de un pastor. Todos caemos en lugares como esos. Entonces, aquí no hay juicio. Aquí lo que hay es invitación a la gracia de Dios. Invitación a su cobertura. ¿Ok? Tu pasión quizás está abajo y tu estrés está arriba, pero estás en el lugar perfecto para mirar hacia arriba. Por eso se llama vertical esta iglesia. Para mirar hacia arriba y decir, Señor, yo lo admito, te necesito tanto porque solo no puedo. Afila mi hacha. Afila mi hacha. Primero, tienes que admitirlo. Segundo, tienes que regresar al lugar donde lo perdiste. Mira el versículo 6, dice, ¿qué pregunta el profeta Eliseo? Dice, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Mira la pregunta es ¿dónde cayó? En otras palabras, si vas a encontrar el hacha que está perdido, tienes que volver al lugar donde lo perdiste. Ese es el mejor lugar para encontrar cuando has perdido algo. El hombre, lo más probable es que estaba en medio de un golpe de hacha y seguro que no estaban al lado. O sea, quizás otro estaba trabajando más allá y otro allá y aquí. Y de repente de pronto levanta y se fue la cosa volando. Se soltó quizás. Y es en ese momento donde se preocupa mucho porque siente el peso que se va y de repente escuchó el agua, ¡pium!, pero no vio dónde fue, dónde cayó. Más o menos quizás dónde estaba él. Y en ese momento, él primero, yo me imagino que por la pena y la vergüenza, él lo buscó primero. Porque no va a ir a llorar si lo puede encontrar. Y de repente miró donde estaba el agua moviéndose, pero nada. Entonces ahí, qué cosa. Seguro que lo vieron mojado, seguro que vino mojado. Eliseo, profeta Eliseo, se me perdió el hacha y es prestado. Uf, qué problema. ¿Y qué le dice Eliseo? ¿Dónde está? Llévame al lugar. Y cuando lo lleva, dice, yo estaba aquí en este lugar y yo recuerdo que levanté. Entonces ahí en ese momento Eliseo, vamos a acercarnos un poquito más, dice Eliseo. Y quiero decirte hoy, si tú has perdido tu filo espiritual, quizás es tiempo que retornes al lugar donde lo perdiste. Una buena pregunta es, ¿qué estaba haciendo yo cuando yo estaba en fuego por el Señor? ¿Cuáles eran mis hábitos? ¿Con quién me estaba conectando cuando yo realmente estaba firme y fuerte en el Señor? Quizás era el tiempo cuando estabas buscando de Dios de madrugada. Quizás fue en aquel momento cuando estabas viniendo a la iglesia consistentemente con tu pareja o con tu amigo. Quizás fue en aquel momento, hace 3 años, cuando te uniste al ayuno, en el 2019. ¿Dónde fue donde tú recuerdas tenía el fuego, tenía el filo? Retorna a ese lugar, a esas cosas. Quizás era cuando estabas sirviendo. Porque en un tiempo servías, llegabas temprano, estabas activo, honrando al Señor, sirviendo a tus hermanos aquí en Cristo, marcando una diferencia y de repente en algún momento te desconectaste y no has vuelto a reconectar y tu hacha está desafilada. Tienes que volver, tienes que regresar. Fíjate, esto nos pasa a los cristianos. Por eso hay una de las cartas, no lo tienen que buscar en el libro de Apocalipsis, una de las cartas a las iglesias. Ustedes han escuchado este versículo, Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Primero lo primero. Vuelve a lo primero. Número 3. Ten fe de que puedes recuperarlo. Ten fe de que puedes recuperarlo. Alguien di conmigo, ten fe. Ten fe de que puedes recuperarlo. No solamente es admitirlo, no solamente es retornar o regresar al lugar, es ten fe de que tú lo puedes recuperar. Nunca hay una duda en la mente de Eliseo de que lo va a recuperar. Versículo 6, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió, imagínate tú la cabeza de un hacha flotando. Eliseo en todo momento cree que van a recuperar la cabeza del hacha. Él cree de que Dios lo va a hacer porque él sabe que Dios se especializa en recuperaciones imposibles. De hecho, algunos de ustedes son una recuperación imposible. Porque hay gente en tu vida que pensaba que tú eras imposible y aquí está un milagro andante, eres tú.
Eliseo dice que cortó un palo, un pedazo de madera, y lo tiró en el agua. Yo soy de los que creo que todas las historias en el Antiguo Testamento siempre están apuntando hacia Jesús en el Nuevo Testamento. Y que cada milagro apunta al hacedor de milagros. Eso es lo que yo creo. Y lo que yo creo es que ese palo de madera representa el árbol de la cruz, donde Jesús fue crucificado. Y cuando la cruz de Jesús toca un área de tu vida que está quebrantada o perdida, cosas sobrenaturales empiezan a suceder en tu vida. El poder del cielo toca a la tierra y flotan cabezas de hacha. Ese es nuestro Dios milagroso. Este hombre recuperó su trabajo, recuperó su gozo, recuperó su fuerza y recuperó su propósito. Piensa tú en las posibilidades. ¿Qué vas a recuperar con la ayuda de Dios en este ayuno de 21 días? Número 4, extiende tu mano y tómalo. El versículo 7 dice, agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Nota que la cabeza del hacha no voló mágicamente y se colocó de nuevo mágicamente sobre el palo. Dios ha podido hacer eso. Él ha podido haber hecho eso, ¿verdad? Él ha podido haber hecho eso. Sin embargo, él no hizo eso. Él simplemente hizo que la cabeza del hacha hiciera ¿qué? Flotara en el agua. Y eso es significativo porque entonces Eliseo dice, muchacho, agárralo. Extiende tu brazo y agárralo. Ahora, hablando de tu vida, Dios tiene una parte para que tú juegues en tu vida y eso se llama ayunar. Digan conmigo, ayunar. Eliseo le dice, Dios va a hacer un milagro, pero tú tienes que hacer tu parte. Y claro, ¿qué hizo Dios? Hizo que la cabeza del hacha flotara, pero ahora yo quiero que tú vayas y lo agarres. ¿Me están siguiendo? Ok, aquí hay un punto. Siempre hay dos partes en cada milagro. Siempre hay dos partes en cada milagro. Primero, la parte tuya y segundo, la parte de Dios. La parte tuya en lo natural y la parte de Dios en lo sobrenatural. Pero tienes que tomar acción. Si tú quieres recuperar el filo en tu hacha, tienes que tomar acción. Y cuando tú ayunas, estás haciendo algo en lo físico, negándote algo en cuanto a comida que te gratifica en tu carne, y estás abriendo la puerta espiritualmente a Dios para que Él se mueva de una manera sobrenatural. Entonces, ¿cómo recuperamos el filo? Número 1, admite. Hay que admitir que lo perdiste. Segundo, retorna al lugar, regresa al lugar donde lo perdiste. Tercero, cree que es posible recuperarlo. Y 4, extiende tu brazo y agárralo. Quiero hablarles para cerrar del poder del ayuno. Digan conmigo, poder. Mira, si somos honestos, este asunto de ayuno espiritual puede ser algo intimidante, especialmente para personas que nunca han ayunado antes. Porque aquí en este auditorio, yo me atrevo a decir que quizás más del 50%, quizás nunca fuimos guiados o enseñados a hacer un ayuno espiritual y es normal, por eso estamos invitándoles a hacer esto, ¿no? Específicamente esto es raro, ayunar hoy en día, en la cultura de hoy en día, que es una cultura de entretenimiento, gratificación y placer. Por lo tanto, el estilo de vida de esta generación no tiene sentido sacrificio. ¿Ok? No es fácil ayunar, no es divertido ayunar, pero es poderoso ayunar. ¿Ok? Y yo quiero aclarar que ayunar no es manipular a Dios. Okay, tú no entras al ayuno pensando, bueno, yo voy a ganarme, voy a merecerme la bendición y el favor de Dios. No, eso es la gracia de Dios y es la sangre de Jesucristo, por eso tenemos muchas bendiciones en nuestras vidas. Pero el ayunar no manipula a Dios y no hace que Dios haga algo en contra de su voluntad. El ayunar lo que hace es que nos prepara a nosotros para las respuestas de Dios en nuestras vidas. Nos prepara nuestros corazones para decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y muchas personas se desilusionan cuando ayunan y Dios no hace lo que ellos querían que Dios hiciera en el tiempo que ellos querían que Él lo hiciera. Y fíjate, no hay nada mal con pedirle a Dios algo. Es más, no hay nada mal en pedirle a Dios muchas cosas, con darle que no vaya contra su palabra. Pero sí está mal demandarlo. ¿Me estás siguiendo? Tú puedes pedirle a Dios cualquier cosa, pero no puedes demandárselo. Está bien pedir, está mal demandar. O sea, decir, tú tienes que darme esto. Él no está en la obligación. Entonces, generalmente tenemos dos problemas. ¿Ok? O estamos no lo suficientemente conectados a Dios o estamos muy conectados al mundo. Entonces, escucha por qué es importante la oración y el ayuno. La oración nos conecta a Dios. Es la forma que desarrollamos esa relación personal con Él. Segundo, el ayuno nos desconecta del mundo.
Nos hace quitar la atención de las cosas que nuestro cuerpo quizás pide, de las cosas materialmente hablando, y enfocarnos en lo espiritual. Aquí hay una frase importante: el ayuno es una invitación. No es un requisito, no es algo que Dios te fuerza a hacer, no es algo que si no lo haces vas a recibir castigo. Es algo que se hace voluntariamente. Señor, yo elijo desconectarme de las cosas que quizás mi carne y mi cuerpo piden y anhelan, con el propósito de acercarme más a ti espiritualmente y remover distracciones. Entonces, Señor, como un sacrificio, yo sacrifico estas cosas y vengo por más de ti. Aquí hay otra frase: el ayuno es una disciplina espiritual que es un acto físico. Fíjate esto: es una disciplina espiritual que conlleva un acto físico. ¿Por qué? Porque el ayuno es abstenerse de comida. Quiero aclarar algo: abstenerse de redes sociales y televisión, eso puede ser algo bueno, pero eso no es ayuno bíblico. Si es algo bueno, pero no compares eso con lo que es el ayuno bíblico. ¿Por qué? Porque eso puede ser una decisión buena y saludable. Es más, quizás quieres agregar eso como un ayuno del alma a tu ayuno, pero no le llames ayuno a algo que es emocional o eso. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, la palabra ayuno en la Biblia original es una palabra que significa literalmente taparte la boca y no comer. ¿Ok? Es un tiempo de examinación personal espiritual. Entonces, quiero darles algunos consejos prácticos para cerrar este mensaje, especialmente para cualquiera que quizás o nunca lo ha hecho o nunca lo ha entendido. Cuando tú vas a ayunar, número uno, tienes que definir tu razón por el ayuno. Define tu razón. Hay diferentes razones. Les voy a dar unas cuantas. Una razón es sabiduría para decisiones importantes. Puedes encontrar ese ejemplo en Hechos 14. Otra razón para ayunar es por arrepentimiento por pecados y desobediencia. A veces tenemos que ser honestos y sinceros y admitir: Señor, vengo a ti porque he estado viviendo con pecado en mi vida. Otra razón para ayuno es avivamiento personal. Siento que mi filo está desafilado. En la cabeza del hacha se perdió. 4, fortaleza espiritual. Puedes ver el ejemplo en Mateo 4 de Jesús, ¿no? Cuando fue tentado por el enemigo durante su ayuno. Unirse a líderes espirituales, lo vemos en Joel 1, porque a veces el ayuno es un llamado de los líderes espirituales, como el que estamos haciendo aquí. Hay ayunos privados y ayunos públicos. Los privados es el que Dios me muestra y me dice a mí: yo lo hago porque Él me está llamando a hacerlo. El público es donde su líder espiritual, su pastor guapo, está invitándoles, porque yo quiero muchas de estas cosas para ustedes. Otra es en tiempos de gran dolor o lamento. Vemos también eso en la Biblia. Por ejemplo, Nehemías. Estaban pasando cosas muy graves, muy fuertes. Y en esos tiempos a veces vemos en la Biblia que hay llamados a ayuno o personas que toman ayuno para buscar de Dios en esos momentos. Entonces, tienes que definir tu razón. Y yo no sé qué razón tienes, pero yo tengo múltiples razones para mi ayuno este año y lo estoy levantando y trayendo al Señor en fe. Segundo, tienes que establecer un plan claro. ¿Cuál es la primera pregunta del plan claro? Es: ¿cuánto tiempo voy a ayunar? ¿Va a ser un ayuno de un día? ¿O de 3? ¿O de 7? ¿O de 10? ¿O de 21 días? ¿O como algunos que vemos en la Biblia, de 40? Tienes que definir claramente y escribir tu plan. Y segundo, tienes que definir qué tipo de ayuno. Les voy a dar sencillamente algunos tipos de ayuno. Hay un ayuno completo. El ayuno completo es tomar solamente líquidos, típicamente agua, con jugos naturales de fruta y de vegetales como una opción. Es un ayuno completo. Hay ayuno selectivo. Este ayuno involucra eliminar ciertos elementos de la dieta, por ejemplo, como el ayuno de Daniel, que lo puedes leer en el libro de Daniel, en Daniel 1, en Daniel 10. El ayuno de Daniel, donde muchos optamos por ese ayuno durante los 21 días de ayuno y oración. En el ayuno de Daniel, donde se remueven carnes, dulces, azúcar, pan, pasta, todo lo que tiene que ver con dairy, con lácteos, comida procesada, se elimina café, sodas, todo lo que sea procesado. Y la dieta es consumir frutas, vegetales, granos naturales, frijoles, agua y jugos de vegetales y de frutas. También hay ayuno parcial. A veces se conoce como el ayuno judío, que es abstenerse de comer cualquier tipo de comida, o sea, cero comida en la mañana y en la tarde
que ya puede ser de 6 a.m. a 3 p.m. o del amanecer hasta el atardecer. Ese es un ayuno parcial, donde es parcial en el día. Y también existe lo que ya mencioné, ayuno del alma, que no se compara a lo que es un ayuno bíblico, pero se puede acompañar un ayuno de comida con un ayuno del alma, donde digo, ¿sabes qué? Voy a apagar el televisor por estos 21 días. Voy a desconectarme de las redes sociales porque no quiero ser distraído por el tiempo que estoy distraído durante todo este tiempo. Estoy enfocándome en el Señor. ¿Me están siguiendo? Quiero ser práctico, quiero también ser honesto. ¿Puedo ser honesto? A veces hay algunos efectos, especialmente si nunca has ayunado, y es importante que lo sepas. A veces vas a tener la lengua bien seca, reseca. Así que si estás casado o casada, cuidado. A veces hay mareo en los primeros días. A veces hay fatiga física. Hay mal aliento. Busca formas naturales de enjuagarte la boca. A veces hay dificultad para concentrar, especialmente al principio. A veces hay dolores de cabeza porque nuestro cuerpo se está desintoxicando. A veces hay irritabilidad. Entonces tengamos gracia los unos con los otros. A veces hay hambre, mal genio. Es normal, está bien. Simplemente persevera con fe y con valentía. Les muestro este último versículo aquí en las pantallas. Volviendo a Mateo 6:16, dice: cuando ayunes. Fíjate que no dice si ayunas, porque Jesús dice cuando ayunes, porque es una expectativa. Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y te aseguro que pronto vas a empezar a sentir el poder de su palabra y a percibir su presencia y su unción de una manera indescriptible. Persevera. Último punto y terminamos. 3. Únete a nosotros en estos 21 días de oración. Del 7 al 27. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, sábados de 9 a 10 de la mañana, los domingos aquí en el servicio. Tenemos devocionales, el plan de devocional que lo puedes buscar en línea. Ahí está el código QR si lo quieres encontrar. Y además de eso hay otros recursos acerca del ayuno y de la oración. Esto es muy importante, y es muy importante que sepan que aquí tienen una iglesia que los está apoyando en esto. No tienes que ser perfecto. Dios no es legalista. No te dejes por otro que está haciendo policía. No comas eso. Tú haz lo que tú estás dispuesto a hacer y comprométete con el Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el corazón del mensaje de hoy? La práctica y la disciplina del ayuno es clave para recuperar el filo en tu hacha y mantenerte afilado espiritualmente. Recuerda la historia de los 2 leñadores. A veces no se trata de qué tan fuerte y qué tan rápido eres. A veces se trata de detenerte tiempo a tiempo para afilar tu hacha. Vamos a hacer 2 oraciones. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos reta y nos ayuda y nos motiva a buscar de ti en todo lo que necesitamos. Específicamente te pido, Señor, que tú nos devuelvas el filo. Devuélvenos, Señor, la cabeza del hacha a muchos que la hemos perdido. Ayúdanos a afilarnos en estos 21 días de ayuno y oración. Danos no solamente sabiduría y compromiso, pero danos la gracia de hacerlo de una manera que te honra a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén.